Ya tenemos en nuestra mesa de trabajo, habíamos anunciado que habíamos invitado nosotros a los concejales después de la sesión de anoche del Consejo Deliberante, que venía un tema, ya seguía hace unas sesiones, un tema que llamaba la atención de la sociedad, que es la modificación del presupuesto, la campaña que había realizado el municipio de Comunicación informando que si no se aprobaban los proyectos, estas obras o este dinero se iba a perder y las obras no se iban a poder realizar, para el cual los habíamos tenido aquí hace unas semanas atrás, conjuntamente con el municipio que vino a hablar de estos detalles. Bueno, esta cuestión sigue. Con el presidente del bloque de ellos. Claro, con el presidente del consejo, con el presidente de cada bloque, a quienes también siempre invitamos, y al municipio en esa oportunidad, para que vinieran a contar de esta campaña y de los temas que ellos mencionaban en esa campaña del dinero. Las sesiones siguieron desarrollándose. Realizaron algunas reuniones de comisión para tratar este tema, pero bueno, la cosa sigue, el tema sigue. Ha cambiado un poco el giro de esta situación, por lo menos no es una opinión personal, sino es lo que se lee en distintos medios, en las comunicaciones, y escuchando las sesiones. Ya los montos o las obras por las cuales se están trabajando o solicitando son por las 3 que ya había aprobado el Consejo Deliberante, ¿es así? Sí, buenos días. Buen día, María José. La tenemos, tenemos a la presidenta del bloque de Cambiemos. Nosotros invitamos a todos los presidentes de los bloques, invitamos también al señor Rubén Schaboni, pero por cuestiones laborales lamentablemente nos indicó que no podía asistir, no podía tampoco mandarnos alguna referencia y bueno, los miembros de su bloque tampoco podían asistir, pero lo lamentamos mucho. Igual las puertas de Radio COP siempre están abiertas porque queremos tenerlos a todos, a las voces de ambos bloques. Perfecto. Es así que llegada a esta hora tenemos a María José, presidenta del bloque de Cambiemos. Bueno, ¿qué pasó en la sesión de anoche? Bueno, básicamente después de la sesión que tuvimos bastante complicada, en donde se trataba la rectificación del presupuesto, que me gustaría que quedara bien claro que nunca se trató obras, sino yo ya lo había explicado acá, pero por ahí a las personas no les queda claro la diferencia de tratar un presupuesto, una rectificación cuando ya se quedan sin partida, a tratar obras en sí. Igual, otra cosa que quiero aclarar y que espero que quede claro es que nunca se desaprobó algo de eso, simplemente lo que sucedió fue no darle tratamiento esa noche porque considerábamos de que era mucha cantidad, son 1.114 hojas aproximadamente, que no era para tratarlo ahí en el momento porque recién tenía entrada, o sea, recién había sido el ingreso. Claro, ese dinero o esas obras en realidad que se comunicó masivamente, ¿esos proyectos incluían ya ese dinero? ¿Esos 42 millones estaban? No. ¿O 40 y pico de millones? No, nada más tenemos proyectos, ¿no es cierto?, de obras. A ver, para que se entienda bien, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto es una carta de buena intención. O sea, vos, antes de empezar el municipio, o sea, el Ejecutivo, antes de iniciar un año, proyecta en el año qué cantidad de obras calcula que pueda hacer. O sea, sería una carta de buenas intenciones. Yo voy a hacer tanta cantidad de obras, por lo tanto me van a salir tanta cantidad y necesito que el Consejo avale esa cuestión. ¿Qué sucedió? Nosotros, el proyecto el presupuesto, perdón, del año 2021 no fue aprobado porque consideramos que en el año 2020 no se había realizado nada de lo que ellos habían proyectado en el presupuesto anterior. Entonces, hay que imaginarse en el lugar que nosotros ocupamos y que vemos que si no se ha hecho nada de lo que estaba en el presupuesto,
nada de lo que se había considerado hacer, hicieron obras que no estaban en el presupuesto. Entonces nosotros dijimos, si con esa cantidad de dinero no hiciste nada, entonces este año seguí reconduciendo ese mismo presupuesto. Hablamos de 305 millones, no me acuerdo bien, pero más o menos rondaba, para que la gente más o menos se imagine, esa cantidad de dinero. Entonces no aprobamos el presupuesto 2021 y se hizo una reconducción, que significa que con del dinero proyectado, porque ese dinero no es que exista, sino que es un dinero de buena intención, para que la gente entienda que no está el dinero puesto, o sea, no es físico, sino que ellos piensan que pueden llegar a obtenerlo. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Vos crees que te lo van a mandar al tenerlo ya en tu caja. Tus arcas. Es una gran diferencia, hay un gran abismo. Quizá la persona, igualmente yo, antes de estar en la función que estoy cumpliendo, pensaba las cosas diferentes, ¿no es cierto? O sea, yo pensaba que el dinero estaba y que se disponía de cuando uno quisiera. No es así, uno después tiene que gestionar. Son proyectos que quizás viene o no viene. Es así, la Argentina funciona de esa manera. Claro. Entonces, ¿qué sucedió? Le dimos la posibilidad de que siguieran con la misma cantidad, que no la habían usado para las mismas obras que habían presupuestado para este año, porque no se hizo nada en realidad el año anterior. Entonces nosotros, ahora, en este último tiempo, con la rectificación, hubo también, como se quedaron sin partidas y vinieron a expresarnos que ya no tenían partidas, las partidas son lugares a donde uno dirige cierta cantidad de dinero, ¿sí? Entonces se habían quedado algunas partidas que eran bastante importantes, como la de personal y otras así de personal para poder pagar los sueldos y todas esas cosas. Entonces nosotros le otorgamos una partida de más o menos, le agregamos al presupuesto 110 millones más o menos, y quedamos, eso fue en junio, julio, que toda obra que se iniciara o que se proyectara o que se pensara que se iba a hacer, vinieran con un convenio específico y con una partida destinada a cada obra. ¿Por qué es así? Porque lo considerábamos, ya que no tenían el presupuesto ampliado, que era la forma ordenada y de controlar que teníamos nosotros desde la oposición, que es lo que uno está buscando, que las cosas se hagan correctamente. Entonces, nos cayeron a último momento, cuando ya está finalizando el año, que es lo que yo decía acá, con una rectificación del presupuesto con un monto que duplica en ese momento lo que ya tenían presupuestado. Imagínense que en 2 meses gastar 420 millones es una locura. O sea, es una locura, perdón, Nancy, así termina. Es una locura pensar que alguien puede en 2 meses disponer de eso. Entonces, la realidad que uno, a modo personal y hablado con el bloque, nosotros vemos que es mucha la cantidad y que en realidad no iban a regresar más al Consejo para que nosotros pudiéramos controlar qué se estaba haciendo con esa plata. Bien, una duda. Sí. Esa ampliación del presupuesto contenía el mismo monto que ellos indicaban que iban a ser el valor de las obras. Claro. O sea que ese dinero, si ampliaban el presupuesto y aprobaban todos los proyectos. No era aprobación de proyectos, era rectificación de presupuestos. Una cosa es la rectificación, claro, es para que me quede claro. Sí, pero la es que está bien. La rectificación del presupuesto y va por un lado. Sí. Pero también ese día presentaron todos los proyectos. No, ese día era nada más que rectificación de presupuesto, bien. No hubo proyecto. Bien. Que sería ampliar el presupuesto. Sería ampliar. Sí. Ellos necesitaban tener las partidas disponibles para así ahí quedarse tranquilos que, podían disponer de ese dinero para las obras que no sabemos cuáles eran destinadas a cada uno. No fue. Y otra cosa muy importante, que en esa cantidad de hojas no había un solo convenio específico para ninguna obra. Bien. ¿Qué significa eso?
Vos cuando proyectas algo, es digamos de palabra. Yo quiero, por ejemplo, yo proyecto hacer una casa de 3 pisos y me va a salir X cantidad, pero yo todavía no he hecho el pedido al banco, no sé quién me lo va a financiar, no sé si me lo va a prestar mi mamá, mi papá, mi abuelo. Me explico que hay una diferencia grande en eso. Sí. Entonces, cuando uno tiene un convenio específico, ya tiene una garantía de que ese dinero puede llegar a venir, ¿sí? No, esos 420 millones no están en las arcas municipales y no es que si nosotros no aprobábamos eso, no se lo puede usar porque no existen, o por lo menos eso es lo que nosotros tenemos conocimiento. O sea, el banco solamente hay 9 millones que no sabemos bien de qué es, porque un concejal dice una cosa, otro concejal dice otra, el secretario de Finanzas dice otra. Todavía no tenemos seguridad absoluta de qué es ese pago o ese ingreso del dinero. Calculamos que puede ser de la tercera cuota de la Argentina Hace o de la primera cuota de otra cosa. No estamos del todo seguros porque no hemos recibido un informe referido a eso. Entonces estamos como que no sabemos. Bien. ¿Qué pasó en las siguientes sesiones que ya se dejó de hablar de todas las obras a pasar a hablar solamente de las 3? El tema puntual que yo considero fue que esto fue una manipulación de la información, digamos, malintencionada del Ejecutivo al alargar ese jueves todo esto, porque todavía al día de hoy tengo amigas que, por ejemplo, me dicen, ¿por qué no querés que yo tenga una casa? O sea, es una locura. No tenemos ni idea de qué se trata el tema de una casa, no tenemos ni idea de nada de eso. Entonces yo creo que hubo ahí una información para poner en contra, para generar todo lo que se generó, porque esto fue generado, fue convocado a personas que encima le mentían o le decían la verdad media, confundían, o sea, confundieron a la población para que fueran y se generara eso. O sea, lo que están provocando es una presión hacia nosotros y no existe tal cosa. O sea, nosotros lo único que te puedo decir es que no estamos en contra de ninguna obra, en absoluto. Al contrario, sabemos que el pueblo funciona con obras y yo no estoy en contra de que nadie tenga su casa, al contrario. Simplemente quiero que las cosas se hagan bien, porque si yo llego a aprobar esos 420 millones sin haber leído, sin haber estudiado, sin tener un asesor, que he tenido varios asesores, de los cuales solamente hay uno que le pagamos y los demás asesoran gratuitamente, el tiempo que ellos disponen no es el mismo tiempo que pueden disponer algún asesor letrado pago. Entonces nosotros necesitamos que nos respeten los tiempos de cada uno. Simplemente ha sucedido eso, ¿sí? No sé si te respondí la pregunta, Nancy, por ahí me fui. Sí. No, era eso, o sea, ¿por qué ahora ya se habla solamente de estos 3 proyectos en la mesa? Perfecto, porque yo creo que al confundir a la sociedad y ya plantar la confusión de decir que nosotros no queremos las obras, que es lo que más duele a la población es eso, ahora van a la verdad, porque ellos no tienen cómo desmentir algo así, porque los hechos son otros. Yo acá estoy sentada diciendo los hechos como son, o sea, la verdad, no me creo la persona que tiene la verdad absoluta, pero sí los hechos como están sucediendo. Entonces, lo único que hay es 3 obras que están aprobadas, ya debatidas, de las cuales tuvimos la misma presión, el mismo atropello, porque es atropellar a las instituciones, y de los cuales ellos necesitan una partida para eso, porque se han quedado sin partidas. Entonces, eso es puntualmente lo que, pero no es culpa nuestra, es un mal manejo de los fondos. Está bien. O sea, ellos necesitan otra partida para seguir haciendo esas 3 Estas 3 obras que obras. habían concesionado.
por decirlo O de que una tenían forma, aprobadas. para que la gente entienda, digo. Que para que la gente entienda, yo creo que lo mejor es hablar ya de un presupuesto nuevo, porque estamos a nada, 3 sesiones de que termine las sesiones ordinarias del año. Entonces lo mejor es que se haga un presupuesto nuevo, que se trabaje responsablemente en eso, seriamente, y que y lleguemos a un buen puerto. O sea, las intenciones nuestras son buenas, siempre y cuando las cosas se hagan correctamente. Otra de los planteos que se realizaba desde el oficialismo era que ustedes no querían que se aprobaran estos presupuestos y que a raíz de eso se iban a perder los montos, No. esos 9 millones que estaban No. depositados. No, no es así. Nada, esto que quede bien claro, nosotros averiguamos, vuelvo a insistir, necesitamos asesoramiento porque de esto uno no sabe mucho, averiguamos bastante y todo lo que la nación erogue, todo el dinero que se destine ya, que salga de las arcas nacionales, no puede regresar, porque no tienen cómo justificar el ingreso. Esos 9 millones y todo el dinero que se erogue de nación no tiene vuelta, o sea, van a quedar acá hasta que las cosas se hagan como se tienen que hacer, o sea, como lo hace cualquier otro municipio, como lo hacían anteriormente, todo correctamente y va a andar bien. Estos 9 millones nosotros tuvimos noticia de que existían por un error que hubo, o sea, que no un error, sino que circunstancialmente, de casualidad, el Tribunal de Cuentas se entera de este dinero como el 18 de agosto. Del 18 de agosto hasta el martes, que fue la sesión a donde nos presionaron, recién ahí tenían una urgencia de que nosotros trabajáramos y sacáramos la partida de esos 9 millones. Imagínense que en 2 meses no lo pudieron hacer antes, porque en un día lo teníamos que hacer. ¿Sí? O sea, es como que, ¿a dónde está? Es una duda. No me gusta pensar mal de los demás, pero queda como una duda de decir, ¿por qué la urgencia? O sea, los 9 millones estaban, pero no los podían retirar. No los pueden retirar, pero nunca se llevó ninguna ordenanza ni nada al Consejo para decir, tenemos esto es para esto, o sea, que se entienda bien. Sí, sí. Este dinero no sabemos, está ahí, pero calculamos que es para tanto y que nos han dicho distintas versiones. Concejales del oficialismo nos dijeron una cosa, secretario de Finanzas dijo otra y así viceversa. Entonces uno no sabe bien porque no ingresó legalmente como tiene que ingresar con una ordenanza y que nos pidan para qué destinado es ese dinero y por qué motivo ingreso. ¿Me explico? Sí. Si uno no tiene todas esas armas, ¿cómo vamos a hacer? Hay que ponerse también en el lugar de uno, porque está ahí con una responsabilidad y ¿qué hacemos? Claro. No es nuestro, es de todos. Sí, el dinero es de todos. Sí, son fondos públicos. Antes de seguir tratando esta rectificación del presupuesto, ustedes presentaron otro proyecto, que es un proyecto de modificación del régimen de contratación. Sí, perfecto, Nancy. ¿Para qué? Necesitamos transparencia. Nosotros esto lo hemos venido trabajando bastante, el régimen de contratación, porque necesitamos de esa manera que los fondos públicos queden de alguna manera acá en el Río Primero, porque sucedió con el Argentina ACE, donde tanto funcionarios públicos como concejales del oficialismo nos dijeron que el dinero iba a quedar acá en Río Primero, o la mayoría de las obras públicas. Primero dijeron que iba a ser por administración pública, o sea que lo iba a hacer el municipio. No fue así. Entonces nosotros queremos garantizar de que las obras de ahora en más queden con, si no es posible, no es posible, pero que por lo menos se intente y que quede acá en Río Primero. Ese es uno de los ítems. Sí. Y uno de los más importantes. El otro es la garantía. Ya existe un régimen. Hay un régimen. La propuesta es modificarlo, ese punto, y hay otros ítems que son bastante importantes a nivel legal y que más que nada queremos
de que cada obra se trate particular y que no se englobe todo junto, así no se pierde, digamos. De esa manera uno va a garantizar el manejo y el control de parte del Consejo para cada cosa. O sea, por ejemplo, casi todos los sobres de apertura que hubo en la licitación, no fuimos invitados los concejales de la oposición a la apertura de esos sobres. Nosotros lo pedimos muchas veces, no es una vez, muchas veces estar ahí presente y nunca fuimos invitados. Eso es algo que me parece que si vos querés hacer las cosas en forma transparente y bien, es algo, lo primero que se tendría que hacer, no hace falta que uno lo pida. Bueno, este régimen de contratación, uno de los ítems, exige de que estén presentes la mayoría del consejo, de los concejales ahí. Eso es una de las cosas también. O sea, son todos, es un régimen que está... no está modificado mucho porque hay muchas cosas que consideramos que estaban bien, pero esto a raíz de todo el año que hemos tenido, del atropello y de las cosas que hemos visto que no se han hecho bien, con esto nosotros los vamos a garantizar de que por lo menos por ley hagan las cosas bien. ¿Qué pasa si aprueban esta nueva modificación al régimen de contratación y el municipio lo veta? Y bueno, ya eso no podemos hacer más nada nosotros, Nancy. Ahí ya eso quiere decir de que no quieren que las cosas se hagan de forma transparente y que se hagan bien. No quieren que uno lo controle, si llegan a vetar algo así. Y otra consulta. Después de que traten esta rectificación, que aprueban y todo está bien, ¿cómo sigue esta parte de las obras, o sea, del dinero que va a ir destinado a las obras? Ya tenemos que hablar del presupuesto nuevo. Yo creo que ahí va a estar englobado todo porque ya es así y bueno, seguirá trabajando puntualmente. Ya veremos cómo trabajaremos el presupuesto nuevo, ingresó ahora y en estos momentos lo estamos evaluando, tenemos gente que lo está estudiando y lo vamos a ir viendo. Yo creo que va a ser aprobar primero el régimen de contratación para que nosotros tengamos la garantía de que después todo lo que venga va a estar bien orientado o por lo menos que se hagan las cosas dentro de un marco legal. Bien, muy bien. ¿Alguna otra consulta? No, si hiciéramos un cuadro sinóptico, para cortito, ya para finalizar, sería, las 3 obras están aprobadas. Por un lado ellos piden un remanente más para terminar esas obras. Entró esa plata, esos 9 millones que se enteraron así como lo manifestaste vos. Ellos lo piden, digamos, para poder utilizar. Usted pide un requerimiento de eso. ¿Voy bien hasta ahí? Sí, perfecto. Pide un requerimiento de eso y transparencia, digamos, para que se vean los canales por dónde se va a mover esa plata. Y de cada obra que se va a hacer. Eso sería. ¿Y de qué vino esa plata? ¿Y de qué vino esa plata? Así sería. Básicamente. Perfecto. Básicamente, que quede claro de que por lo menos nosotros no nos consta de que los 420 millones están en las arcas municipales. No lo creo, no sé. Y también otra de las cosas que de todo lo que hemos vivido me va quedando un poco claro, pero no lo quiero confirmar. Me parece que son propuestas de campaña. Martín Gil, que es el candidato a diputado nacional, no solamente ha hecho esta promesa acá en nuestro pueblo, sino que lo ha hecho en varios pueblos, porque tengo conocidos que también es casi el mismo monto que se ha prometido. Me parece que no hay que ilusionarse tanto. No depende de nosotros de que esa plata llegue o no llegue. Yo creo que han buscado, y esto es a modo personal, que han buscado una excusa para echarnos la culpa de todo a nosotros. Me gustaría que tuviéramos un ejecutivo que se hiciera más cargo de los actos que hace. Me hubiera gustado que hubieran pedido perdón por todo lo que ellos generaron. O por lo menos hubo muchos empleados municipales que nos atacaron a nosotros y no hubo nada que se dijera al respecto. O sea, nadie salió a decir algo
a pedir disculpa o a sancionar a esos empleados, porque no podemos tener empleados, funcionarios públicos que agredan a nadie. Y nosotros también somos unos funcionarios públicos y nos debemos respetos. Así que eso es lo que yo me gustaría que empezáramos un poco a trabajar más. Nosotros desde nuestro lugar, decirle que todo lo que hacemos es para que las cosas salgan bien, desde nuestro punto es así. O sea, no trabajan para que se pierdan los fondos. No, ¿O sí? no, para nada, por lo menos no es la intención, vivimos todos, somos todos el mismo pueblo, simplemente son fondos públicos, si no, no tendría que existir la oposición en un consejo. ¿Me explico? O sea, no tendría que existir la democracia. Que no haya oposición, que se hagan todas las cosas como se quiere, o sea, como quieren ellos. Me gustaría que los concejales del oficialismo no fueran funcionales al Poder Ejecutivo, sino que de alguna manera defendieran un poco más lo que es el Consejo. Y que yo creo que de esa manera se trabajaría distinto si todos tiráramos para el mismo lado, porque nosotros lo único que queremos es que las cosas se hagan bien dentro del marco legal. Muy bien, tuvimos aquí en nuestra mesa a la presidenta del bloque de Cambiemos, el bloque de la oposición, del Consejo Deliberante de nuestra localidad, con sus apreciaciones de los temas que vienen ya trabajando o en conocimiento comunitario hace un par de semanas. Así que muchísimas gracias y seguiremos seguramente en contacto con todos los miembros del Consejo. Seguimos con buena música. Muchas gracias a ustedes. Gracias.